Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, 23 horas con 1 minuto. Comenzamos aquí en Canal 24 Horas una nueva edición de Vía Pública en esta jornada ya de miércoles 4 de diciembre. Esta tarde, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y de esta forma queda ya listo para ser ley. Fueron 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, con la que los parlamentarios aprobaron una de las iniciativas estrella de la ministra del Interior, Carolina Toá. En concreto, este proyecto establece que las fuerzas de orden y seguridad pública van a depender de esta nueva institución en la que solo el titular del ministerio podrá solicitar informes reservados. Se creará también la Seremi de Seguridad en todas las regiones del país y el Seremi a cargo va a ser el jefe de las policías en regiones, aunque será un subalterno del delegado presidencial. 700 funcionarios van a salir del Ministerio del Interior para cumplir labores en esta nueva cartera y a ellos se van a sumar también 120 nuevos trabajadores. Aquí comienza una nueva edición de Vía Pública. Bien, nos ubicamos ya aquí en la mesa de conversación junto a nuestros invitados de esta jornada, este primer bloque aquí en Vía Pública. Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, miembro también de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cómo está, diputada? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y está también junto a nosotros el diputado Andrés Llaguanet de Amarillos por Chile, miembro también de la Comisión de Seguridad. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Presidente también de Amarillos por Chile. Así es. Gracias. Primero, quisiera saber qué les parece esta aprobación después de largos años de tramitación, varios intentos también, se presentaron varios proyectos. Finalmente, el que prospera fue el que se presenta el año 2021 y que retoma su cauce también durante esta administración. ¿Qué les parece? Primero partimos por usted, diputada, la aprobación tras esta larga tramitación. Bueno, es un hecho histórico, estamos muy contentas porque estamos dando respuesta finalmente a lo que significa abordar el tema de la seguridad de forma moderna, eficiente, de manera coordinada, y es parte de la respuesta que la ciudadanía espera, ¿no? En un tema que es tan relevante y que además permite una cosa que yo creo que hay que destacar, y es que como política de Estado se entiende que la seguridad es un derecho habilitante justamente para garantizar otros derechos, es decir, que las personas puedan ir tranquilas al trabajo, que pueda garantizarse el derecho a la educación, a la salud, es decir, que puedan estar tranquilas con sus familias en sus casas y en sus trayectos, ¿no? En su vida cotidiana. Y este ministerio viene justamente a dar una respuesta en esa línea. Por lo tanto, es una buena noticia para el país y yo creo que además se ha entendido que necesitamos coordinar los esfuerzos en la medida que no solo la criminalidad se ha vuelto más violenta, sino que también la criminalidad está más organizada. Por lo tanto, la respuesta del Estado también tiene que serlo. Bien, diputado, ¿usted cómo valora también esta aprobación luego de varios años de tramitación y qué es lo que más destaca también de la aprobación del proyecto, cómo sale finalmente del Parlamento? Bueno, aquí son dos proyectos en uno. Primero, son 18 años de espera, creo que es mucho. Estamos en un contexto muy complicado como país. O sea, el gran problema que tiene hoy día Chile, sin lugar a dudas, es la inseguridad, es el avance del crimen organizado y por tanto hay que dar una respuesta en ese contexto. Y en esto no se puede ser mezquino ni andar negando la sal y el agua, ni hacer discursos por una parte de la seguridad, como lo hace el Partido Republicano permanentemente, y después votar en contra. Porque no, es que se va a gastar más plata. No. ¿Sabe lo que pasa? Que en materia de seguridad uno no puede andar con la chauchita. Uno tiene que aquí de verdad hacer política pública. Y aquí tenemos dos proyectos en uno, porque primero tenemos un Ministerio de Seguridad diseñado transversalmente en la Comisión de Seguridad, en el Senado, en fin, o sea, fue un diseño que lo coordinó sin lugar a dudas y nobleza obliga la ministra de Interior, sin lugar a dudas. Y segundo, tenemos un nuevo Ministerio de Interior, no un superministro, no, un Ministerio de Interior que se va a dedicar a la política, a coordinar, a ordenar. Porque hoy día el Ministerio de Interior, digamos las cosas como son, le toca fundamentalmente en la mayor cantidad de tiempo ver el tema de la seguridad y por tanto distrae otros temas de coordinación. Y cuando surge un problema, por ejemplo, como fue el caso González, entonces va la ministra a eso y desatiende seguridad, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que aquí son dos proyectos en uno, es una buena noticia para el país y en esto no podemos andar con la mezquindad. Y a mí me parece que en esto justamente donde tiene que haber grandeza, nobleza y un trabajo además que hicimos todos. Si este no es un trabajo de la oposición o del gobierno, aquí se trabajó mancomunadamente y salió, yo diría, un proyecto aceptable. Siempre uno puede decir esto va a ser mejor, no, pero eso es muy difícil en política. Lo que tenemos hoy día es un ministerio efectivamente que va a coordinar y además con delegados o seremi en las regiones
entendiendo también que las realidades regionales son muy distintas del norte al sur. Sin duda. ¿Y ahora qué atribuciones usted destaca de este nuevo Ministerio de Seguridad, diputado? Y qué, porque usted mencionaba en algún punto que, claro, esto siempre se puede hacer mejor. ¿Qué aspecto también a usted le habría gustado mejorar de este proyecto respecto a cómo salió finalmente de la Cámara? Bueno, sin lugar a dudas, yo hubiera querido todavía más fuerza del Ministerio de Seguridad, pero yo creo que se debilitó un poquito en el Senado, pero esa es otra discusión. No, a ver, destacamos. Primero que van a haber en las regiones una persona, una contraparte en materia de seguridad, porque imagínese usted un ministro sin contraparte, que se entienda con el delegado. Segundo, que el delegado además va a quedar con otra, igual con la atribución de seguridad, ¿ya? Porque es el jefe jerárquico, y va a quedar por sobre los CRM de seguridad, pero quienes van a tener, además con experiencia, la responsabilidad de coordinar el tema de la seguridad son los CRM. Entonces, hay una cosa ahí, que si este señor no lo hace bien, se va. Lo mismo que el ministro. ¿Cuál es el problema de los gobernadores? Que hoy día los gobernadores decían, no, denos la seguridad a nosotros. El problema es que si el gobernador lo hace mal, nadie lo echa en 4 años. Y no podemos en un país como nosotros, donde tenemos Policía Nacional, arriesgarnos a eso. Yo creo que la seguridad todavía tiene que estar centralizada, tiene que tenerla el Ejecutivo, en este caso la responsabilidad del Presidente de la República, y por tanto tiene que tener en las regiones y también ministros que sean fusibles. Y por tanto yo destaco eso, que hoy fundamentalmente la seguridad va a estar radicada en un ministerio donde va a haber una coordinación con las policías, o sea, van a tener que coordinar las policías de mejor forma y por tanto el ministerio queda bien aspectado por una serie de atribuciones que se le dan justamente para ir a frenar el avance del crimen organizado. Claro, vamos a hablar de hecho en algún momento más sobre las críticas que hacen también los gobernadores. Diputada, ¿a usted qué le parece, qué atribuciones son las que más valora respecto a cómo queda el nuevo Ministerio de Seguridad? Y también, ¿qué es lo que le habría gustado mejorar quizás respecto a cómo salió esta iniciativa desde el Congreso? Mira, yo creo que un ministerio especializado hoy día es una necesidad. Es decir, necesitamos despejar las labores de interior de la seguridad pública y además, digamos, hacer toda esta labor interinstitucional de coordinación con todos los actores en el sistema de seguridad pública que se va a instalar con aquellos integrantes, por ejemplo, de las policías, también Gendarmería, la ANI. Entonces, esa coordinación va a ser mucho más fina para el diseño de política pública, pero también para el diseño de operaciones que puedan ser complejas. Entonces, a mí me parece que eso es un valor que hasta ahora dependía más bien de la voluntad política de los actores y hoy día lo vamos a tener implementado por ley a través de este ministerio. Y lo otro es que se refuerza también la prevención del delito. Es decir, vamos a tener 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en ambos van a haber consejos de seguridad, tanto para la seguridad pública como para la prevención del delito, que van a ayudar en el diseño de estas políticas públicas que se implementan no solo para lo contingente, sino que también con una mirada y desarrollo de país en esta materia. Creo que eso es un valor importante. Hubo mucha crítica y mucha diferencia entre nosotros para poder resolver el tema de la expresión regional. Sin embargo, creo que se han puesto algunas exigencias que me parece que son válidas, que son necesarias. Se ha dicho como este es un ministerio especializado, el CEREMI de seguridad tiene que tener ciertas competencias, tiene que tener cierto conocimiento, capacidad, ¿no? Y claro, es una atribución del presidente de la República nombrarlo. Sin embargo, también es cierto que para poder llevar la política pública de seguridad a las regiones con esa pertinencia territorial, este CEREMI tiene que dar el ancho. Ahora, en ese mismo sentido, la crítica que hacían los gobernadores, que también lo mencionaba el diputado Andrés Llagonet, respecto a que indican desde los gobernadores que esto aumenta la centralización, no propicia la descentralización, que es lo que se había prometido en algún momento, y viene en desmedro también de sus propias atribuciones, de sus propios cargos, que son de elección popular. ¿Qué le parece esta diferencia? ¿Cómo responde también? Mira, yo entiendo, y es una demanda también de los alcaldes, ¿no? Tener atribuciones en materia de seguridad. Y yo creo que eso no está descartado. El tema es qué roles son los que se le asignan, tanto a los alcaldes y alcaldesas como a los gobernadores y gobernadoras. Bueno, tenemos ahí una falencia con las gobernadoras, pero a los gobernadores. Y ahí el tema de la prevención del delito es importante. En el caso de los gobernadores hay un proyecto de ley justamente que se está discutiendo para otorgarles estas atribuciones, pero además la inversión que se hace en seguridad desde los gobiernos regionales tiene que ir en línea con lo que se requiere en el país, en las regiones. Es decir, no se puede invertir de cualquier modo recursos importantes si es que no hay una línea
de desarrollo que sea coherente con lo que es la Política Nacional de Seguridad Pública y el impulso que se le va a dar a esta política desde el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, creo que ahí tienen un rol tanto en la inversión de recursos como también en el abordaje de la seguridad en materia preventiva. No se les ha quitado atribuciones, es más, se les está tratando de dar atribuciones que sean coherentes con este sistema y creo que vamos en una buena línea. Yo concuerdo con que el mando único, el mando civil de las policías tiene que estar radicada en el gobierno central, lo que no quiere decir que no tengan expresiones territoriales. Al revés, es muy pertinente que lo tengan, pero siempre del mando del Ministerio de Seguridad, que es, digamos, el ministerio especializado en este caso. ¿Y se mantiene a su juicio pendiente, por ejemplo, quizás mejorar, aumentar o equilibrar mejor las atribuciones entre el gobierno central y los gobernadores? Es que son parte de las coordinaciones, ¿no? De esta coordinación de actores, tanto interinstitucional como interministerial, que se debe dar a partir de la implementación de este ministerio. Por lo tanto, ellos van a jugar un rol. El tema es que su rol no puede ser el mismo que el que tiene un ministerio, ¿no? Porque el ministerio tiene que pensar la implementación de la política de seguridad a nivel país. Y eso, con las expresiones regionales y las coordinaciones a nivel regional, yo creo que pueden tener un buen resultado. Diputado, ¿usted considera que se puede quizás...? Yo tengo un matiz. Yo soy de la Araucanía, soy hiper regionalista. Yo fui intendente de la presidenta Bachelet y uno de mis roles fue el tema de la seguridad. A mí me tocó enfrentar la crisis de los camiones cuando se quemaban todos los días camiones en la autopista. El tema, si tú lo haces mal, eres fusible y te sacan. Pero si tú eres una persona, en definitiva, una autoridad que no te pueden sacar, te saca el premiado. Entonces, una región que tenga un mal gobernador en materia de seguridad va a estar 4 años en una crisis. O sea, nosotros hoy día tenemos una crisis tremenda. En el norte tenemos crisis migratoria, pero además tenemos una delincuencia tremenda de Aragua, tenemos terrorismo en el sur. O sea, nosotros no estamos hablando... Esto de verdad no es una cuestión para darse gusto y por el tema de enarbolar la bandera de la descentralización. La bandera de la descentralización se enarbola cuando los gobernadores son eficientes y tienen un modelo de desarrollo para su región. Y dicen, para allá va la región. Y eso uno no lo ha visto. Entonces, seguramente varios de los gobernadores, varios que son bien cercanos a mí, no van a estar muy contentos. Pero mire, esto uno se lo va ganando. Y la verdad, digamos las cosas como son. Hemos tenido claro oscuro en el tema de gobernaciones, claro oscuro. Y por tanto, entregar una cuestión tan importante, donde además hoy día tenemos una crisis. No es que estemos entregando el tema de la seguridad en el mejor momento, donde nosotros no tenemos crimen organizado, no hay asesinatos. Hoy día hemos aumentado en más de 10% de los asesinatos en el último año en la región metropolitana y en el país, ¿no? Perdón, en la metropolitana más del 50%, en el país más de 10%. Estamos en un momento muy crítico y por tanto con esto no podemos jugar. Este es un avance y estamos todos de acuerdo en eso, la mayoría. Estamos de acuerdo en que en definitiva se requiere una institucionalidad nueva para coordinar y para mejorar el tema de la seguridad y que se dedique exclusivamente al tema de la seguridad, no como el Ministerio del Interior que anda aquí y allá. Pero la verdad, si un delegado o un seremi hoy día de la seguridad lo hace mal, lo sacan, pues, hay que sacarlo. Pero ¿qué pasa si un gobernador en definitiva se pelea con la policía? Tenemos varios gobernadores que se pegaron unos discursos de esos contra Carabineros y después van a tener que además darle orden a Carabineros. Yo creo que es complejo. Ahora, otra de las críticas que surgió también en medio de la discusión parlamentaria es la cantidad de recursos que se va a gastar ahora. Indican que se va a aumentar la burocracia, se aumenta la cantidad de funcionarios públicos, se habla también peyorativamente de la grasa del aparato público. Sí. ¿Qué les parece también esa crítica que se le hace a esta iniciativa que ya sale del Congreso? Diputado. Bueno, a mí me parece que es una crítica demagógica, porque en el fondo es un nuevo ministerio que se va a dedicar no a cualquier tema, se va a dedicar a la crisis que tiene este país. Si usted mejora las cosas en materia de seguridad, si empiezan a bajar el número de asesinatos, si la gente empieza a andar tranquila en la calle, este país va a empezar a crecer, va a haber más inversión y por tanto todo eso que se dice que se va a gastar, primero va a volver al Estado a través de impuestos, etc. Pero por otra parte, a mí me parece que además no solo es injusto, porque este es un proyecto ya de 18 años y sabíamos perfectamente que obviamente se va a requerir más personal, pero más personal especializado, ¿no? Entonces, a mí me parece claramente que es demagógica, que no se sostiene mucho y que tampoco son así como grandes recursos, ¿no? Cientos de millones de dólares, no va a ser así, y que además va a haber un control sobre esos recursos.
Entonces, claramente quienes plantean ese argumento para no avanzar en un ministerio que ataque al problema más grave que tiene este país, me parece demagógico y no debe ser populista. Diputada, ¿qué le parece a usted estas críticas? Sí, me parece que no responden a lo que hoy día la ciudadanía espera. Si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar para mejor la vida de las personas, entonces este ministerio es una necesidad. Cuando nosotros escuchamos de parte de la ultraderecha, principalmente del Partido Republicano, que dicen que esto es más burocracia, más grasa del Estado, lo que están haciendo es obviar que las personas quieren vivir tranquilas. Y por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de garantizar esa seguridad y garantizarla para todos y todas, con las diferencias que existan en las regiones, con un criterio de equidad y también de justicia territorial, porque además recordemos que en muchos casos la expresión de la desigualdad en nuestro país también afecta la seguridad, ¿no? Cómo llegan los recursos, cómo se distribuyen y cómo se avanza en detectar aquello que son problemáticas locales o regionales, incluso llegar a las comunas. Ese es el desafío que tenemos. Si eso significa que hay un grupo en nuestro país que no lo ha entendido, yo creo que no solo hay que develarlo, sino que también hay que mostrar que la gran mayoría sí estuvimos de acuerdo con avanzar en resolver esto que es una de las principales necesidades de nuestro país. Marco, ¿me permites complementar una cosa? Solamente complementar, mira. Si el próximo año, cuando ya después de unos 2 años el ministerio está andando, tenemos menos jóvenes que se reclutan en bandas criminales, si tenemos menos asesinatos, si la gente puede empezar a salir, todo peso que se haya invertido, no gastado, es absolutamente necesario. Y ese es el tema a fondo. Tenemos que hacer esfuerzos. Y en esto uno no puede andar negando la sal y el agua. Nosotros tenemos diferencias políticas, sin lugar a dudas. Tenemos un concepto de sociedad, de desarrollo distinto. Pero tenemos que en algún minuto ponernos de acuerdo. Porque la gente no puede seguir esperando a que nos pongamos de acuerdo en 10, 15 años más para enfrentar el mayor problema que tenemos en este país, la seguridad. Y eso es lo que hemos tratado de hacer durante varios meses en la Comisión de Seguridad. Más de un año, ida y vuelta. Y hemos discutido y a veces no hemos estado muy de acuerdo, pero sacamos este punto. Entonces a mí me parece egoísta y demagógico. ¿Y sabes por qué? Porque el Partido Republicano enarbola la bandera de la seguridad. Yo le quiero preguntar a la gente que nos está escuchando en la casa, 1, 2, 3 propuestas en materia de seguridad del Partido Republicano. Díganmela. No hay ni una. ¿Sabe cuál? El cerquito que quieren hacer en el norte para que la gente no entre, que además eso es demagógico porque eso hoy es inviable hacerlo. Entonces, no, es que nosotros, sí, la seguridad, vamos con propuestas concretas. O sea, a mí yo dije ya, una, policía militar a la frontera, policía de delito, o sea, uno puede dar varias propuestas que además la está trabajando. Entonces, y más encima, cuando tenemos la oportunidad de sacar este proyecto de forma egoísta y demagógica, votan en contra. Ahora, una de las que también va en la línea de lo mismo, el gasto de recursos probablemente, o de cómo también se va ordenando o reordenando también el Estado. Este proyecto plantea, por una parte, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero también plantea cambios para el Ministerio del Interior. Así es. ¿No se topa quizás con alguno de los ministerios actuales? Se lo pregunto porque, por una parte, el senador Felipe Kast había planteado la posibilidad quizás de fusionar la Secretaría General de Gobierno con la Secretaría General de la Presidencia. El diputado Vlado Mirosevic había planteado, por otra parte, eliminar derechamente ambos ministerios y reducir la vocería a una oficina dependiente de Presidencia. ¿Qué les parecen estas alternativas, considerando que el Ministerio del Interior ahora vuelve a su rol que quizás debió ser en un principio, que es el de coordinador político del gobierno? ¿Qué les parece estas alternativas que hay respecto a estos dos ministerios? Sí, yo creo que no hay que negarse a dar debates de estas características. Sin embargo, no era el momento, a mi juicio. Creo que así también se entendió en la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sí creo que había que precisar las funciones. El Ministerio del Interior hoy día, por ley, va a hacer lo que históricamente ha hecho, que es el coordinador político, el jefe de gabinete, quien va a estar también preocupado de que las políticas públicas a nivel de los distintos ministerios sectoriales también avancen y avancen con la celeridad y, como decía también, en las regiones respectivas. Por otro lado, tenemos que este ministerio especializado va a tener una atribución importante, y es que no solo el diseño de política pública, sino que también el uso eficiente de los recursos. ¿Ya? Por ejemplo, en los temas que tienen que ver con el uso de los recursos de las policías.
¿no? Que sean esos pesos bien invertidos, porque estamos hablando de la seguridad de las personas, de proteger a todas ellas y abordar y llegar de manera oportuna. Por lo tanto, la probidad, la eficiencia, la modernización del tema de seguridad, el desarrollo de políticas públicas y que además se vea de manera integral, ese es un desafío de este ministerio. Todo ello cruzado con el uso eficiente de los recursos. Diputado, ¿qué le parece a usted estas alternativas? A mí me parece que esto de andar tirando, como decimos en el sur, a la chuña, el que saquen un ministerio y si es una cuestión seria, es como que yo dijera, me sabe que vamos a terminar con el Ministerio de Salud, porque mueren 40.000 personas al año y no lo ha resuelto. Porque los servicios de salud tienen 30% de licencias médicas al año. Y obviamente no es eficiente. ¿Vamos a terminar con el Ministerio de Salud? Claramente no. Claramente hay que mejorar la gestión, eso es otra cosa. Ahí, bueno, hay que ver, efectivamente, tiene que ver con quién dirige el ministerio, si se saca o no a la ministra u otras cosas. Esas son otro tipo de decisiones. Pero acá el argumento de no crear más ministerios, es que no estamos hablando de cualquier ministerio. Estamos hablando del Ministerio de Seguridad, que es el gran problema que tiene este país. Y que va a tener un desafío, mejorar la seguridad de las personas. Y como acá se ha dicho, efectivamente, el primer derecho que tenemos todos los ciudadanos es la seguridad. Es el primer derecho, antes incluso que los derechos políticos. El derecho a la seguridad. Por eso, en definitiva, hemos confiado en el Estado. Bueno, y por otra parte, hay una cuestión que es fundamental. O sea, veamos para otro lado. O sea, uno puede decir bienes nacionales, vivienda, como alguna vez fue, un solo ministerio. O sea, podemos ir reduciendo. Pero en esta cosa de moda, ¿no? Porque miramos para el lado, entonces miran al presidente al lado y vamos... No, la moda... Mire, Chile es un país que tiene una cultura política determinada y alguna vez nadie se preocupó de los ministerios. Cuando el presidente Elwin, que redujo la pobreza un montón, el presidente Frey, que internacionalizó este país, o el presidente Lago, nadie se preocupaba de los ministerios, porque teníamos fondos soberanos. Tenemos más de 40.000 millones de pesos afuera. Y teníamos una deuda pública de un 3%. Hoy día nuestra deuda pública es del 41%. Claro, efectivamente, estamos escasos de recursos y el próximo año va a ser un año bastante complicado en materia económica. Pero ¿sabe qué? La discusión hay que darla de fondo y no demagógicamente. Entonces, claro, aquí varios dicen, como son candidatos, etcétera, sí, pero después no queda nada. Todos dicen, después de la discusión, nadie se hace cargo. Yo creo que hoy día la discusión es, vamos a tener un ministerio interior político, coordinador, y le vamos a ir responsabilidades políticas. Y vamos a tener un ministerio de seguridad al que le vamos a ir responsabilidad en materia de seguridad porque tiene que hacerlo bien. Claro, con atribuciones completamente distintas. Así es. Ahora, quiero consultarles respecto a otra de las críticas que también se hace y también preguntarles sobre las expectativas que tienen respecto al trabajo de este nuevo Ministerio de Seguridad, considerando que una de las críticas, valga la redundancia, habla de que esta iniciativa, este proyecto que ya está listo para convertirse en ley, entrega muchas facultades coordinadoras, pero pocas atribuciones concretas para el combate en el terreno de los delitos. ¿Qué les parece esta crítica y qué expectativas también tiene el funcionamiento del Ministerio? Bueno, yo creo que quienes hemos estado en la tramitación y hemos logrado también traspasar esto al resto de los diputados y diputadas en el caso de la Cámara, se ha entendido perfectamente de que hoy día las capacidades del Estado tienen que estar mejor organizadas para lograr hacer una política que justamente haga en concreto lo que nosotros esperamos, y es abordar estos nuevos tipos de criminalidad, la criminalidad organizada, las bandas de crimen organizado, todo lo que tiene que ver con los mayores niveles de violencia y armas que existen en la calle. Para eso, para lograr desarticular todo aquello, necesitamos justamente coordinar al Estado. Por lo tanto, es fundamental la coordinación interinstitucional, interministerial. Entonces, creo que esas atribuciones son importantes, número uno. Y número dos, creo que acá se ha dejado de lado el hecho de que en todo el debate también se habló de la modernización de las policías, de aumentar la profesionalización, ¿no? Justamente para que mejoren sus capacidades. ¿Se habló, pero lo contempla el proyecto o solo se conversó como...? Sí. No, claro, eso está en coherencia con lo que significa hoy día toda la política de modernización de las policías, pero obviamente que con un nuevo ministerio este va a tener que tener atención sobre eso y esa profesionalización yo creo que es indispensable cuando hablamos de que la criminalidad avanza rápido y el Estado avanza muy lento a veces. Entonces, ahora con este ministerio vamos a tener la posibilidad de, insisto, invertir mejor los recursos donde se necesitan y además mejorar las capacidades policiales. Diputado, ¿qué le parece a usted? Yo creo que no han leído el proyecto. El proyecto contempla una gran estructura respecto a este Ministerio de Seguridad, donde sí me queda un par de
de cojeras, podríamos decir, pero quedamos que efectivamente se iba a debatir eso después, porque no podíamos poner de acuerdo en, por ejemplo, la dependencia de la ANI, va a seguir en el Ministerio del Interior, tal vez podría haber quedado en el Ministerio de Seguridad, pero esas son cuestiones que podemos cambiarlas. Gendarmería, decidimos también que quedara todavía en el Ministerio de Justicia, porque Gendarmería tiene una institucionalidad distinta desde el punto de vista jerárquico a lo que es Carabineros de la PDI. Pero va a participar de todas formas. Pero contribuye, exactamente, en el sistema de seguridad pública. Por un concepto de interagencialidad e interoperabilidad. Interoperabilidad. Es como un trabalengua, pero es importante. Esa discusión, tuvimos esas discusiones. Y por eso esa cuestión quedó conceptualizada. ¿Ok? Ya. Algún día, tal vez, tanto Gendarmería como la ANI estarán en este Ministerio de Seguridad, pero no se puede porque en el fondo es un ministerio nuevo y ya con las dos policías, ¿ya? Y con la Agencia de Ciberseguridad, que son estos tres elementos, tenía bastante. Por tanto, coordina completamente y manda a las policías. Completamente. Y por tanto, toda la responsabilidad de estudios, la responsabilidad de atención de víctimas también, todo ese tipo van a estar bajo este ministerio. Por lo tanto, la responsabilidad de la seguridad en este país va a tener nombre, que es el Ministerio de Seguridad. Y por tanto, no es que le toca esto. Respecto a todo el tema de catástrofe, eso también va a tener una coordinación con este ministerio y el Ministerio Interior. Entonces, yo diría que en la medida de lo posible, como decía el expresidente Elwil, la medida de lo imposible está solamente, por lo menos, creyente, o da a Dios. Nosotros hacemos lo posible. En la medida de lo posible, creo que hemos hecho un trabajo después de 18 años que hoy día tiene un resultado. Ahora, se nos fue el tiempo, aquí el señor editor Jorge Medina me va a retar, pero en 20 segundos, por favor, cada uno, el perfil que debería tener, considerando que esto ya a mitad del próximo año ya debería estar probablemente operativo, el perfil que debería tener el nuevo ministro o ministra de Seguridad y si están a favor o en contra quizás de sacar algún parlamentario quizás para integrar el Ejecutivo. Bueno, lo que se ha dicho por parte de la propia ministra durante la tramitación y hoy día cuando se dio el punto de prensa es que se va a velar porque siendo atribución del presidente de la República, por supuesto, nombrar al ministro o ministra, se recoge una experiencia porque sabemos que la especialización de este ministerio tiene que ser una buena práctica desde el principio, ¿no? Así como también el nombramiento de él o la Seremi de Seguridad. Queremos que más allá de los gobiernos que pasen, esto sea un ministerio que trascienda en el tiempo justamente porque esa dedicación sea bien valorada por su especialización y por la proyección que podemos hacer de la seguridad del país. Y por eso yo quiero destacar que esa comprensión ha permitido un acuerdo transversal de mayorías, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas y también en el Senado para que este ministerio hoy día sea posible. No sé cuál va a ser finalmente la decisión del presidente, pero además sabemos que su interés es que esto se implemente lo antes posible. Se están trabajando ya los instrumentos administrativos, los decretos respectivos para que esto sea implementado en los próximos meses, incluso acortando lo que pudiera ser toda la proyección de que esto a lo mejor no iba a alcanzar a implementarse en este gobierno, pero esa es una responsabilidad que tenemos. ¿Diputado? Yo me meteré a la piscina porque yo creo primero no tenemos tiempo para improvisar. Segundo, creo que el trabajo en el Ejecutivo es muy distinto al trabajo en el Legislativo. Y tercero, creo que el nombre es Luis Cordero. Punto. Yo me voy a disculpar. O sea, no quería preguntarle directamente por nombre, pero yo no tengo problema. ¿Sabe por qué? Fuera o no del gobierno. Porque yo creo, no tenemos tiempo para improvisar. Creo que Luis Cordero, en el tiempo que lleva, lo ha hecho bien. Creo que lo hizo bien como ministro de Justicia. Toda la política de cárceles que hay. Yo siempre lo he destacado. Y por tanto no tenemos tiempo. No sé si maté el nombre, no, espero que no, porque creo que Luis Cordero sería un gran ministro de Seguridad y porque ya está en el Ejecutivo. Y creo que al salir todas las facultades de su subsecretaría, el cargo de subsecretario le va a quedar chico. Y creo que el cargo de ministro de Seguridad a una persona que en definitiva asumió en un momento de crisis con responsabilidad política, creo que merece ser el primer ministro de Seguridad. Bien, diputado Andrés Jovenet, presidente de Amarillos por Chile, miembro también de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista, también integrante de la Comisión de Seguridad. Gracias por habernos acompañado aquí esta noche en Vía Pública. Nosotros vamos a otras informaciones porque hace algunas horas en el Museo de Bellas Artes concluyó el encuentro empresarial más importante del país que realiza anualmente la SOFOFA. Su presidenta, Rosario Navarro, hizo un llamado al Ejecutivo para rebajar el impuesto corporativo a un 23%. Vamos con Felipe Gallegos, que tiene la información. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches.
están? Muy buenas noches. Claro, si hablamos en jerga futbolística, se jugó a estadio lleno este encuentro anual de la SOFOFA, encuentro anual, el principal foro empresarial de nuestro país, donde llegó justamente el presidente de la República, Gabriel Boric, un encuentro donde fue recibido justamente por los principales empresarios del país, tanto de los gremios de las distintas ramas productivas, pero también de los principales grupos económicos, porque representantes de la familia Mate, de la familia Luxic, de la familia Angelini, dijeron presentes también en este evento que se realizó de manera inédita en el Museo de Bellas Artes. Esto con la idea de llevar este encuentro al centro de Santiago, dejar el país en el centro. Ese fue parte del lema justamente con el que se desarrolló este foro empresarial. ¿De qué se habló? De los acuerdos, del crecimiento económico, de cómo hacemos que el país despegue, que deje de crecer en torno al 2%, sino que crezca al 4%. Eso al menos decía la presidenta de la SOFOFA, quien llamó al gobierno a avanzar en 3 acuerdos: en el sistema político, en la reforma al sistema de pensiones y, lo que más generó debate acá en este encuentro, en los impuestos. Le pidió derechamente al presidente Gabriel Boric bajar los impuestos a las empresas desde el actual 27% al 23%. Con menos impuestos, Chile crece más. Así lo dijo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Pasemos a revisar esas declaraciones. Tenemos una estructura impositiva que a veces, lejos de atraer y crecimiento, lo frena. Y la realidad es que parte de los capitales chilenos hoy están en el extranjero. Sabemos que los talentos y los recursos que se necesitan para la transición energética y para muchos otros desafíos están aquí. Y para concretar el potencial necesitamos políticas tributarias, sería una de ellas la rebaja de impuesto de primera categoría al 23%. Tras la presidenta de la SOFOFA vino el turno del presidente Gabriel Boric, quien expuso justamente ante los empresarios. Esta vez no habló de pesimismo ideológico, pero sí habló de que los empresarios, que el sector privado es un aliado estratégico para que Chile crezca más. Respondió también a los llamados acuerdos que propuso la presidenta de la SOFOFA sobre la reforma al sistema de pensiones, recalcó la importancia de sacar adelante ese proyecto, habló también de la reforma al sistema político, que hay varios puntos de encuentro entre los distintos sectores respecto a este tema, y sobre el tema tributario, quizás lo más polémico, pidió no dejar el tejo medio pasado, que el gobierno trabaja en reducir los impuestos desde el 27% al 25%, pero a la vez se busca compensar con un alza de los impuestos a las personas de altos patrimonios, que los que tienen más paguen más, dijo el presidente de la República, Gabriel Boric. Y en país atractivo para la inversión. Acá no hagamos la política del tejo pasado. Hoy día estamos con un impuesto de primera categoría de 27%, que nos dicen 23%. Nosotros hicimos una propuesta. Estamos conversando prelegislativamente una propuesta en donde, estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría. Y hemos propuesto 25%. Eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más. Hace instantes entonces el presidente Gabriel Boric abandonó el Museo de Bellas Artes, donde participó entonces de este encuentro anual de la SOFOFA, encuentro anual de la industria, uno de los foros económicos más importantes del país, en un cara a cara, por cierto, con el sector privado, donde se abordó de todos los temas que marcan la agenda en seguridad, en el ámbito económico y, por supuesto, el tema de los impuestos, que se tomó la discusión acá en el Museo de Bellas Artes. Muchas gracias, Felipe, por este informe desde el encuentro anual de la industria. Que estés bien. Buenas noches. Bien, si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujo de cajas, remuneraciones, todo en un solo lugar y desde mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nosotros vamos a una pausa, siga nuestra compañía, ya volvemos con más Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Bien, y vamos a conversar ahora respecto a la crisis que afecta a distintos planteles universitarios a lo largo de todo nuestro país, tanto públicos como privados. Y para ello estamos aquí en el estudio junto a Juan Eduardo Vargas, vicerrector académico de la Universidad de Finisterra y también ex superintendente de Educación Superior. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenido. Primero, quisiera consultarle cómo se origina esta crisis que hoy en día tiene a varios planteles a lo largo de todo el país muy afectados con situaciones bien dramáticas, despido incluso en algunos casos de más de 200 trabajadores. ¿Qué es lo que lleva a esta crisis actual en el sistema universitario? A ver, es difícil generalizar y evidentemente cada casa de estudios, cada universidad ve una realidad que es distinta. Y aquí probablemente haya que hacer una distinción. Si nos referimos a universidades estatales, universidades del G9, la razón fundamental que puede explicar el delicado momento financiero está relacionado más bien con una gestión deficiente. Sin embargo, hay otro grupo de instituciones para las cuales la política de gratuidad actualmente implementada ha significado una merma de ingresos. Para esas instituciones, particularmente o especialmente universidades privadas, es ciertamente la manera en la que se ha aplicado la política de gratuidad la que ha afectado en una merma o la que ha implicado una merma en sus ingresos. Con todo, creo que es importante también poner algo de paños fríos, digamos, a la situación, en el sentido de que efectivamente hay instituciones que están pasando por un delicado momento financiero. Pero hoy por hoy también existe una institucionalidad que años atrás no existía. En el gobierno pasado del presidente Piñera se puso en marcha la Superintendencia de Educación Superior. Y esa superintendencia, entre otras funciones, tiene la de velar, supervisar la marcha en todo sentido, pero particularmente en el ámbito financiero de las instituciones de educación superior. De forma tal de que esa superintendencia es capaz de adelantarse a eventuales quiebres o quiebras, digamos, de instituciones, y de esa manera les puede pedir, por ejemplo, planes de recuperación que impidan que esas instituciones eventualmente sufran un descalabro financiero. Entonces, eso marca también una diferencia y permite atenuar estos posibles vaivenes en términos financieros de las instituciones de educación superior. Ex subsecretario de Educación Superior, me había equivocado al principio ahí en la presentación. Ahora, ¿por qué esto afecta en este momento, en este 2024, y a instituciones tanto públicas como privadas? ¿Cuál es el factor común aquí que atraviesa todos estos casos, entendiendo que cada uno tiene sus particularidades? Un solo factor común yo no te podría decir que existe, que es el mismo para todas, digamos, porque además son instituciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de las universidades estatales, hay algunas que quizás en virtud de su tamaño, que es un tamaño más bien acotado, han tenido problemas financieros, digamos, que se acentúan dado que, por ejemplo, la política de gratuidad implica un traspaso por estudiante, digamos. Entonces, en la medida que tienes un volumen acotado de estudiantes, evidentemente eso implica un menor traspaso de recursos. Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente, un poco para que se visualice que no es solamente una cuestión de recursos. En el caso de las universidades estatales y del G9, las universidades tradicionales, son universidades que reciben aportes significativos por parte del Estado, de manera directa, lo que se llama aportes basales. En general, en estas instituciones no es una cuestión de recursos, es más bien una cuestión de gestión. Y para muestra, un botón, digamos. La Universidad de Aysén, universidad estatal de reciente creación, pequeña, mostró un devenir financiero muy lamentable, al punto que la superintendencia obligó a nombrar un administrador provisional de esa institución. Pues bien, ese administrador provisional, gracias a una buena gestión, ha logrado dar vuelta en términos financieros a esa institución, demostrando que al final de cuentas lo principal o el más grave problema estaba relacionado con la administración o con la buena gestión de esa institución. Claro, el problema ahí en ese caso entonces era una mejor gestión de los recursos que existían. Exactamente, de todas maneras, digamos. Pero por otra parte también creo que es importante mencionar lo siguiente. O sea, podemos decir en términos generales que, claro, que esta situación, la situación actual, claro, no tiene una sola causa, puede ser por una parte una mala gestión, por otra parte que los recursos de gratuidad no son suficientes, pero uno piensa que más o menos puede ser manejada, la superintendencia puede ayudar, puede adelantar, levantar banderas amarillas, en fin. Pero hay un elemento que debe ser tenido en consideración y que debe ser dicho porque el ministro de Educación de alguna manera ha dicho que está todo bien, que aquí no se puede achacar a una causa, a la gratuidad, la situación de las universidades. Si el proyecto FES, el de financiamiento de educación superior, el proyecto de sistema que reemplaza al CAE, si se llega a aprobar tal cual ha sido propuesto, eso va a significar de todas maneras una situación financiera extremadamente más desmedrada, más compleja para las instituciones de educación superior y particularmente para las universidades. Y particularmente para las universidades privadas. Fíjate que nosotros, en la Corporación de Universidades Privadas, acabamos de hacer un estudio
Y en ese estudio se demuestra que el impacto financiero de ese proyecto de ley va a llegar a ser de la magnitud del orden de los 500.000 millones de pesos menos al año para las universidades. Eso sin duda, estamos hablando de 500.000 millones de pesos, va a tener un efecto importante en el devenir financiero de esas universidades, particularmente en las universidades privadas. Entonces, yo aquí quiero levantar la alerta porque, por una parte, hay que ser serio en términos de que la situación tiene matices, no hay que llamar a una alerta que el sistema esté haciendo crisis como un todo. El sistema de educación superior ha mostrado avances en las últimas décadas en nuestro país. Hay hoy día una institucionalidad más robusta dentro de la cual está la superintendencia y la subsecretaría, pero eso no implica que no haya problemas. Y por cierto, esta situación financiera, que en algunos casos se ve delicada, va a ser aún más delicada si es que este proyecto de ley, el del FES, se llega a aprobar. Para mí, una frase que es muy, muy decidora, que es como un resumen de todo esto, es la que dijo el rector de la Universidad Alberto Hurtado. Dijo lo siguiente: la Universidad Alberto Hurtado está adscrita a la política de gratuidad. Dijo: si con gratuidad no nos alcanzan los recursos, menos aún nos van a alcanzar si este proyecto de ley, el del FES, el de financiamiento de educación superior, se aprueba, digamos. Porque en la práctica lo que implica ese proyecto es que los aportes privados a las instituciones se disminuyen prácticamente a cero. En eso quería ahondar, ya que mencionó el tema. ¿Cuáles son los factores aquí que presenta el proyecto del financiamiento de educación superior y que podrían perjudicar? Que en su momento también se habló, me acuerdo cuando se presentó esta iniciativa por parte del presidente de la República. ¿Cuáles son entonces los factores que incluye este proyecto del FES y que podrían llegar a perjudicar aún más la situación financiera de las universidades? A ver, partiendo de la base de que todos queremos reemplazar al CAE, digamos, porque el origen de este proyecto es que el CAE ya cumplió un ciclo, exactamente, y tiene algunos problemas que hacen necesario o justo reemplazarlo. Partiendo de esa base es que, claro, hay maneras y maneras de hacerlo. El problema principal relacionado con el financiamiento del FES es el siguiente: va a prohibir por ley que los estudiantes que accedan a este financiamiento, que no es un crédito, pero bueno, se asemeja de cierta manera, va a prohibir por ley que las personas que accedan a este financiamiento puedan hacer un copago a las instituciones de educación superior. Es decir, actualmente, para que la gente lo entienda, digamos, si el arancel de una carrera vale 7 millones de pesos, supongamos que el CAE entrega un monto equivalente a 4 millones. Hay una diferencia de 3 millones de pesos que hoy día ese estudiante debe poner. ¿Cómo lo pone? A través de una beca que le entrega el Estado, por ejemplo, a través de un financiamiento propio o a través de ahorros que haya podido tener la familia. De forma tal de que la universidad en cuestión recibe finalmente 7 millones o un orden de magnitud relativamente parecido. Pues bien, con este proyecto de ley se le va a prohibir que ese estudiante, esa familia, pueda proveer un financiamiento adicional. Y por lo tanto implica pasar de 7 millones a 4 millones. Eso tiene un efecto no solamente en ámbito financiero, esto hay que entenderlo, tiene un efecto en la calidad. Entonces, un poco uno dice, o el gobierno dice, no, es que no queremos que los estudiantes paguen, es que no es así, digamos, porque los estudiantes no van a pagar durante su paso por la universidad, ojo, porque después sí van a pagar. Eso además va a tener el efecto de que la calidad de la institución a la cual va a poder asistir ese estudiante, evidentemente, va a ser menor en la medida que con esa plata no se van a poder contratar mejores profesores o desarrollar una infraestructura, crear centros de investigación, en fin, lo que sea, digamos. Ahora, volviendo al escenario actual en el que tenemos esta crisis en varias universidades, hay 11 planteles que están con un perfil alto de riesgo financiero, de acuerdo a la Superintendencia de Educación Superior. Y quería profundizar también en el factor que usted mencionaba respecto a la mala administración de los recursos que ya se tienen. ¿Cómo se puede abordar esto ya quizás de forma más sistémica? Bueno, hay diversas maneras de abordar el tema y por supuesto que va a depender finalmente de la realidad de cada institución. Pero, mira, me gusta poner un ejemplo para que la gente también lo entienda. Conversando con una alta autoridad de una universidad tradicional que tenía, digamos, algún problema financiero, me explicaba lo siguiente. Me decía que por diversas razones, o más bien sin mucha razón aparente, simplemente por una inercia política al interior de la universidad, había ocurrido que los profesores de planta estaban haciendo una mínima docencia, prácticamente no hacían docencia. En el ámbito académico, los profesores de planta tienen que hacer docencia, tienen que desarrollar investigación, eventualmente hacer algo de gestión. Muchas veces los académicos sueñan con hacer solamente investigación y hacer
prácticamente nada de docencia. Pues bien, me decía esta persona que simplemente exigiendo que los profesores de planta hicieran una mínima docencia, digamos, un curso, 2 cursos al semestre, eso había implicado un ahorro sustantivo por cuanto no era necesario o no iba a ser necesario contratar a profesores hora, a profesores, digamos, de jornada más parcial, más reducida, que se dedicaran a hacer la docencia que estos profesores de planta no estaban haciendo. Es algo menor, pero obviamente implica un costo desde el punto de vista político interno, digamos, porque tú tienes que obligar a los profesores, a los académicos, a que realicen las clases. Es solamente un ejemplo, pero es bien decidor. Otra cosa que me decía esta persona, se construyó un edificio, un aulario, para hacer clases, y que, sin embargo, dado que los académicos querían hacer clases solamente en un rango muy acotado durante la mañana, el edificio estaba, en la práctica, vacío casi todo el día, digamos. Y eso, por supuesto, que es botar la plata. Entonces, ese es el tipo de ejemplos desde el punto de vista de la gestión que, evidentemente, deben revertirse si es que finalmente uno quiere sacar adelante una institución. Claro, ahora, considerando también, insisto, el escenario actual, estas instituciones que están hoy en crisis, posibilidad de cierre de planteles, ¿existe hoy en día? A ver, sí, por supuesto que no se puede. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de la Universidad de Magallanes, si no me equivoco. No, la Aysén. La Aysén, perdón, donde se nombra a este administrador provisional, que viene siendo, quizás para ir entendiendo también el proceso, el paso previo a que se haga una intervención ya mayor dentro de esta casa de estudios, considerando la situación financiera. Lo hemos visto en otros casos también en otras universidades, ¿no? Sí, o sea, es una intervención bien mayor, porque finalmente el administrador provisional es la autoridad máxima de esa institución, viene a ser algo así como el rector, digamos, de esa institución. Claro, si ya pasa a mayores, lo que viene después, de acuerdo a la ley, es un administrador de cierre, que en este caso no se va a dar. Por lo demás, digamos, es una institución, una universidad estatal. Pero respecto a tu pregunta, mira, yo creo que no me atrevería a descartar de plano que no haya universidades que vayan a cerrar. Pero creo que lo más importante es que si eso llega a ocurrir, porque efectivamente puede haber un proyecto que no madure lo suficiente, que sea muy acotado en términos de número de alumnos, no alcance un volumen mínimo, el tema es que eso se haga de forma ordenada. Si eventualmente puede darse, y efectivamente cada vez hay más exigencias por parte, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Acreditación, y eso implica un costo mayor. Pero el tema es que si eso llega a darse, que se haga de forma ordenada y esos alumnos puedan ser reubicados. Lo que no queremos observar es lo que ocurrió en el pasado, por ejemplo, con cierres muy abruptos de universidades que literalmente dejaron en la calle a miles de estudiantes. Te recordarás, no sé, el caso de la Universidad del Mar, la Universidad Arce, probablemente haya sido la Universidad del Pacífico, de todas maneras, digamos. Esas universidades, la Universidad del Pacífico, prácticamente cerraron de la noche a la mañana y eso implicó un descalabro importante, un menoscabo enorme para esos estudiantes. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, si la superintendencia hace bien su pega, levanta a tiempo las alertas, creo que el riesgo de cierre se puede minimizar y eventualmente se puede manejar de buena manera. Un último ejemplo en ese sentido. 2 universidades que estaban en el ojo de la superintendencia, desde el punto de vista financiero, implicó que la superintendencia les pidiera un plan de recuperación. ¿Sabe qué? Hágame usted un plan en virtud del cual demuéstreme que en el plazo de un tiempo es capaz de dar vuelta a esta institución. Y efectivamente estas 2 instituciones, estas 2 universidades, llevaron a cabo un plan de recuperación, lo cumplieron y hoy por hoy están fuera de ese listado de universidades o instituciones en riesgo. O sea, la medida efectivamente funciona si es que se aplica bien. Exactamente, puede funcionar bien, la superintendencia puede cumplir con su rol, pero efectivamente, al final de cuentas, también depende de lo que cada institución, las autoridades superiores de cada institución finalmente hagan, digamos. Bien, Juan Eduardo Vargas, vicerrector académico de la Universidad Finisterra y también ex subsecretario de Educación Superior. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Encantado, pues. Muchas gracias a ustedes. Que muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa. Sigan nuestra compañía. Ya volvemos con más informaciones. Estamos de regreso en Vía Pública, son las 23 horas con 53 minutos y vamos a revisar de inmediato lo que nos trae esta jornada, esta noche ya, nuestro portal www.24horas.cl. Mucha atención con esto.
Con su RUT pueden consultar aquí en nuestro portal 24horas.cl si es que tienen bonos por cobrar en el mes de diciembre. Alguna pensión, algún beneficio del Instituto de Previsión Social. Bueno, todo esto, si es que usted tiene ahí algún dinero pendiente, sobre todo ahora en diciembre, que es muy necesario, los invitamos a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Ahí justo en la portada está esta información. Vamos también a ver cómo se viene el tiempo para los próximos días. Lo revisamos de inmediato aquí en la pantalla. También para mañana jueves se espera una máxima de 25 grados con una mínima de 9, cielo nublado, distinto a lo que ocurrió durante esta jornada. El viernes vuelve el sol con una máxima de 27 grados, mínima de 10, cielo completamente despejado. El cielo se va a mantener despejado durante los próximos 4 días prácticamente. Sábado 26 de máxima, mínima de 9. Domingo sube nuevamente la temperatura máxima a los 29 grados con mínima de 9 también. Y el lunes sube aún más hasta los 30 grados, mínima de 10. Cielos completamente despejados, preparándose ya para lo que se vienen 3 semanas más aproximadamente ahí con la llegada del verano. Y estamos escuchando a Beyoncé, quien fue nombrada como la mayor estrella pop del siglo XXI según un ranking de la revista Billboard. Esta publicación reconoce a Taylor Swift, que es la más grande del siglo, si es que se tiene en cuenta sus cifras de venta, por ejemplo, de álbumes o también de afluencia en su gira, pero sitúa a Beyoncé en el primer lugar por su influencia, su impacto también, la evolución también de su carrera durante los últimos 25 años. Billboard pasó los últimos meses haciendo una lista de las 25 estrellas pop más grandes de los últimos 25 años, entre las que figuran grandes estrellas latinas como Shakira, Bad Bunny en el puesto 17 y 23 respectivamente. Con Beyoncé, entonces, esto es Single Ladies, si no me equivoco, despedimos esta edición de Vía Pública. También aprovecho de agradecerle a Beyoncé la oportunidad de estar conduciendo hoy en día aquí Vía Pública, así que los dejo entonces con Beyoncé. Que estén muy bien, buenas noches y atención porque en minutos más también vamos a seguir con noticias en Canal 24 Horas. Que estén muy bien, buena jornada para todos y todas.